Saludos fraternos para todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven y que siguen nuestro canal de YouTube para recibir orientación, el consejo de Dios. En esta sección de los domingos, cápsula del domingo. Hoy vamos a tener el texto leído de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9. Los versos del 1 al 5 nos dicen: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él les dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos, amigos, aquí hay una historia pero muy interesante. Aquí encontramos a un personaje llamado Saulo, el cual era judío, celoso de lo que él estaba convencido que era en ese momento la voluntad de Dios y la doctrina de Dios, que tenía que ver con el judaísmo y todas las cosas que esto representaba. Pero ¿qué sucede? Se levanta o nace la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, fundada por el mismo Cristo, y evidentemente ya no tenía que ver nada con lo que era la ley o más bien la doctrina del judaísmo, sino que nueva doctrina había surgido con base a lo que Cristo había establecido. Entonces esto le parecía a los judíos cosa extraña, que quebrantaran lo que ellos ya conocían, que ellos quebrantaran según ellos, es decir, los discípulos de Jesús quebrantaran lo que era el camino del Señor hasta ese momento. Ahora bien, quiero abrir un paréntesis y señalar algo con relación a lo que estaba establecido hasta ese momento. Era la ley del Antiguo Testamento, todas las cosas que implicaba la ley, que fue un ayo, y todos conocemos, sin tener que entrar en detalle, lo que significa un ayo. Dice que este ayo fue dado hasta que viniera la simiente. La simiente era Cristo, y ya esa simiente, esto que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, había sido escrito en el libro de los Salmos por Moisés. En fin, Cristo había venido a este mundo ya para establecer su reino, su iglesia, que sería desde ese momento y para siempre. Pero ¿qué sucede? Saulo era un personaje apologeta, es decir, era un defensor de lo que significaba o lo que representaba el judaísmo, porque él había conocido. Y déjenme decirle que ser apologeta significa ser un verdadero defensor de lo que esto representaba y de las convicciones y el convencimiento que él tenía de lo que esto representaba en base o con base a la doctrina de Dios. Entonces, él, como era celoso, dice que él era, en cuanto a la ley, fariseo. Fue educado a los pies de Gamaliel, un personaje que aparece en la palabra, que dicho sea de paso también conoció al Señor Jesús y se arrepintió. Pero Gamaliel era uno de los catedráticos, pudiéramos decir, de la Universidad Hebrea en ese momento. Y bajo esos pies, el apóstol Saulo de Tarso, que era como se conocía
en ese momento, fue instruido bajo los pies de Gamaliel, pero era un hombre totalmente culto, conocedor de lo que era Dios y de todas las cosas. También era ciudadano romano. Recordemos que el Imperio Romano era el que estaba en vigencia en esos tiempos, inclusive en los tiempos de Cristo. Pero, ¿qué sucede con Saulo de Tarso? Él, desde el punto de vista de la apología, de la defensa que él hacía a lo que él entendía hasta ese momento, y dicho sea de paso, no estaba equivocado, porque hasta ese momento era lo que Dios había establecido, hasta que se cumpliera el tiempo de que Cristo viniera y estableciera su reino. Pablo defendió aquello, inclusive pidió carta, como leímos, a las autoridades judías para perseguir en Damasco a cualquier hombre o a cualquier mujer que anduviera en el camino de Cristo y estuviera predicando en ese camino. Pero vemos cómo el camino a Damasco, cerca de Damasco, se aparece ese resplandor, esa gran luz, y de el interior de esa luz una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo te voy a enseñar ahora lo que es el verdadero camino, pero duras cosas te he dar coces contra el aguijón, es decir, dar patada contra un elemento punzo cortante o corto punzante, que es el aguijón. Era un elemento con un filo que se usaba para avivar a los bueyes en los momentos de los cultivos, arados y esas cosas. Entonces se usa la figura coces, dar patada o dar golpe contra el aguijón, contra ese elemento con puntas cortantes. Desde ahí en adelante conocemos que no tan solo cambió Saulo, cambió su actitud, su defensa de la ley y de las cosas judías, para entonces defender lo que era la doctrina de la palabra de Dios y de la salvación que se ofrecía a través de esa palabra. Nadie ha escrito más cartas en el Nuevo Testamento que Pablo. Nadie viajó más que él difundiendo el consejo de Dios, es decir, que verdaderamente se convirtió en un verdadero apologeta de lo que es la doctrina de nuestro Dios, al igual que, dicho sea de paso, no era un capricho cuando él perseguía a la iglesia, sino que él entendía que estaba defendiendo lo que él tenía como lo que Dios había establecido conforme al judaísmo. Hasta aquí los dejo, esperando que lo que hemos hablado haya sido de ayuda y de edificación. Dios nos bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.